El pasado 31 de julio, México logró nuevamente quedar exento de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos a varias naciones. Sin embargo, la amenaza de aplicar aranceles permanece, ya que Trump impuso un periodo de 90 días para evaluar nuevamente si aplica los aranceles a nuestro país. Para hablar de este tema nos acompaña esta tarde la doctora Leticia Calderón Chelius, académica e investigadora del Instituto Mora. Doctora Leticia Calderón, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Nos escucha? Muy bien, los escucho perfecto. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña el doctor Óscar Rojas Silva, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo Pedro López Díaz. Doctor Óscar Rojas, gracias por acompañarnos esta tarde. Estar aquí en esta cabina. Saludos. Pues empezamos con usted, doctora Leticia Calderón. Pues luego de este acuerdo alcanzado el pasado fin de semana, el jueves pasado por Estados Unidos y México, la presidenta Sheinbaum afirmó que se logró el mejor acuerdo posible. ¿Usted cómo ve esta nueva prórroga en el tema arancelario de esta complicada relación bilateral México-Estados Unidos en el comercio? ¿Cómo lo observa? Bueno, pues obviamente en el escenario internacional y en el de la relación bilateral, y dado que de lo que se trata aquí también es de ganar tiempo, porque como que las cosas se mueven día a día, pues en realidad es una muy buena noticia, lo hemos celebrado en ese sentido, pero obviamente tiene letra chiquita por un lado y por la otra vez seguimos en esta incertidumbre, que es lo peor que le puede pasar a los mercados, y es la cuestión de que en 90 días, o sea, en 3 meses, vamos a estar otra vez en el punto en el que estamos ahora. No creo necesariamente que estemos en el mismo lugar, porque en realidad ahora va a haber, yo creo, una insurrección internacional muy fuerte frente a esta toma de, digamos, de posición como de mandar a cada uno de los países que está teniendo Estados Unidos. Ya hoy en Suiza hacían una declaración muy fuerte a propósito de lo que fueron los aranceles, y bueno, se trata de países, lo mismo que la Unión Europea en su conjunto, aliados naturales de Estados Unidos. Entonces, en 90 días vamos a ver muchas cosas, pero por hoy, efectivamente, en el marco de esa relación, y además, vamos a hablar de eso seguramente, con el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, bueno, pues se vislumbra como un momento de calma, y para la escenografía económica mexicana, vaya que importa muchísimo. Doctor Óscar Rojas, la presidenta Sheinbaum también afirma que la estrategia de cabeza fría, temple y defensa de principios ha funcionado en estas negociaciones comerciales con el presidente Donald Trump. ¿Cómo ha visto hasta este momento el actuar, la actitud de las autoridades mexicanas, doctor Óscar Rojas? Bueno, pues yo creo que podemos hacer, digamos que la imagen muy clara de que se están cumpliendo estas negociaciones en un ambiente, digamos que muy profesional, ¿no? Esta cabeza fría creo que es uno de los principios especiales. Hay que saber leer las condiciones generales geoeconómicas, por supuesto, mantener con claridad los objetivos, el rumbo. Y por supuesto, pues aquí se distingue la ejecución particular, ¿no? La ejecución que se está llevando a cabo, es decir, que se están aprovechando los elementos en los cuales México como economía es una economía coordinada con la estadounidense, por lo cual hay una situación extraordinaria, pero pues como hemos visto, pues, los instrumentos arancelarios han sido utilizados con objetivos políticos, eso está moviendo todas las aguas geopolíticas, y pues coincido con lo que dice la doctora Leticia, a quien le mando un saludo, un gusto estar aquí compartiendo. Pues tiene que ver con que vamos en estos 90 días, hay un proceso, ya lo estamos viviendo, una aceleración de la reestructuración global, ya la presidenta lo está anunciando ya en esos términos también, entonces pues se está ganando porque México está diciendo, oh, yo soy un competidor que tiene su estrategia autónoma de cara a la reestructuración hacia un mundo multipolar, ¿no? Claro. Doctora Leticia Calderón, usted ya mencionaba la letra chiquita de toda esta nueva etapa en la negociación arancelaria. Se habla también en este acuerdo de eliminar de inmediato barreras comerciales no arancelarias. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, explicaba un poco que son regulaciones, condiciones técnicas y normas administrativas que interfieren en este comercio internacional y sobre todo bilateral. ¿Qué implica estas barreras comerciales no arancelarias? ¿Qué tanto estamos perdiendo en esta específica condición del comercio bilateral? Pues mira, yo creo que lo que estamos viendo es, por un lado, el fin de un discurso que albergaba la idea del libre comercio que nunca ha existido.
ni ha sido libre ni ha sido comercio, en el sentido de que siempre la parte, digamos, de la intervención que el Estado ha tenido que tener ha estado presente, como lo dicta el propio tratado comercial que tenemos. Entonces, esto de que pongan aranceles por un lado, otros productos no tienen aranceles, algunos en su momento entraron en el acuerdo, pero ahora se castigan, o hay la intención de entrarle a otros ramos que no están para nada, como el energético en nuestro caso, para nada en la mesa de discusión. Bueno, pues realmente te habla de la dinámica controversial, siempre asimétrica con Estados Unidos, pero que sí creo que nos agarra en un buen momento, porque también, insisto, el entorno internacional puede beneficiar enormemente a México en una negociación en la que al final el socio más cercano, en su momento más leal, porque yo creo que a estas alturas para todo el mundo quedó claro que la lealtad es la última cosa que le importa al gobierno estadounidense y por tanto, pues también no abusar, no irse al otro extremo de leal para frente a quien no lo es. Entonces, ahí es donde este tema de los aranceles que se ponen a uno o a otro, justamente dinamita la idea misma de un libre comercio, de una idea de flexibilidad en términos del intercambio, de esas cadenas de suministros que, ojo, requieren cada uno de los pasos que van más allá de la geografía donde se ubiquen. Y por tanto, es un absurdo, casi te diría yo así una ridiculez, la manera como lo plantean desde Estados Unidos. No me voy a ir a la génesis del discurso de Trump, pero hacer los productos en Estados Unidos sin la canasta de la cadena de suministros que se ha creado a lo largo de las últimas 3 décadas, bueno, pues no, les tomaría otras 3 décadas y sería absurdo porque ya no habría resto del mundo con quien negociar, digamos. Entonces, yo creo que hay que verlo también en ese panorama. ¿Cuáles aranceles para quiénes y cómo eso puede ser contraproducente contra el que impone esos aranceles? Doctor Oscar Rojas, algunas organizaciones empresariales señalan que esta decisión de México de eliminar de inmediato estas numerosas barreras comerciales no arancelarias que también anunció Trump, en realidad podrían generar un contrabando de productos. ¿Cuáles serían los riesgos entonces de esta decisión por parte de México, doctor Oscar Rojas? Bueno, ahí lo que pasa es que hay que distinguir, o sea, el espíritu de las normas no arancelarias, distintos de las arancelarias, ¿no? Uno en el elemento cuantitativo y las no arancelarias en el sentido cualitativo, las políticas comerciales y las políticas industriales. Entonces, hay un tramo primero que son elementos no arancelarios que tienen que ver con el arreglo, ¿no? Quitar intermediarios, papeleo, burocracia, algunas reglas básicas que son, digamos, en general de corte administrativo, que convienen, por supuesto, a todos los países. Esto es una mejora, es una reestructuración, nos habla de que pues la relación seguirá, no es este cortón, pues, ¿no? Simplemente, sino de que hay un destino común porque tenemos cadenas productivas que compartimos, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pero hay un núcleo importante que yo consideraría que es el riesgo, que son las no arancelarias que tienen que ver con la política industrial, es decir, que haya ahí elementos que pudieran tratar de raspar decisiones estratégicas. Creo que sería el límite que no podríamos permitir y que sería realmente el riesgo, ¿no? Una presión mayor. Entonces, ahorita hay que ir transitando, ¿no? Es decir, ya se ha anunciado muchas de las cosas que se refieren con no arancelarias son elementos, digamos, que ya están en las mesas de discusión. No hay nada nuevo que hayamos escuchado. Y pues mientras el Plan México continúe con un proceso de recuperación del mercado interno, garantizando la búsqueda de la soberanía energética, la alimentaria y pues en general la decisión productiva, pues entonces podemos ir caminando hacia adelante, ¿no? Es decir, el riesgo sería y pues simplemente pues hay que irlo observando, ¿no? Uh-huh. Así es, doctora Leticia Calderón, la presidenta, habla de que se está negociando ya un acuerdo de fondo para estos 3 meses que quedan de esta negociación y que finalmente ella confía que se va a consolidar, pero sigue siendo un tono de incertidumbre de aquí a que llegue esta definición. Seguramente muchas cosas cambiarán, pero ¿qué tanto hasta ahora, haciendo un balance, se ha afectado a la economía mexicana por esta incertidumbre que genera Trump desde su llegada al poder? No, pues obviamente ha afectado muchísimo porque al final yo decía que la palabra mágica, ¿no? del comercio, sobre todo internacional, es de la certidumbre.
la certeza que tienen que tener y las negociaciones que se plantean, pues no permiten hacer proyecciones incluso a mediano plazo, y eso, pues, digo, para bien de repente tiene sorpresas, ¿no? Como el hecho de que se equivocan hasta los organismos internacionales en lo que especulan que puede ser un mal crecimiento de un país como el caso de México, pues porque parten también seguramente de supuestos que al final se caen. Entonces, ya afecta enormemente en la incapacidad, digamos, de generar toda una proyección, si tú quieres analizar, a que eso ya es lo mínimo, pero también creo que genera esta otra parte que es que no hay claridad. Mira, se trata de aranceles o de impuestos o de, digamos, de pagos extraordinarios al intercambio comercial, que no parten de una metodología, no parten de una decisión que fuera cierta. Por ejemplo, con Canadá se hablaba del 25% de aranceles a sus productos y de un día al otro pasaron a 35%. Es decir, no hay esa metodología que podría explicarte la razón no política, porque también es obvio que estamos viendo ese motivo. Entonces, la afectación es enorme en el sentido de que, al final de cuentas, pues sí vemos cómo se doblega el mundo frente a un Donald Trump que impone y que ahora que no, ahora para el 2 de agosto estábamos todo el mundo a ver cómo iba a amanecer las monedas en general, y eso pues es de una afectación enorme para las economías de cada país, pero en especial en este caso para la de México, pues sin lugar a dudas nuestro crecimiento podría estar fincado y, digamos, catapultado de una manera más certera si no hubiera esto. Fíjate, qué pena, pasamos una pandemia que a todo el mundo nos sentó en una realidad tan fuerte, y ahora que se podría esperar, depende de la condición humana, pues tenemos que enfrentar esta otra pandemia, ni hablar, pero creo que ese es el escenario en el que hay que mover. Doctor Óscar Rojas, ya se comentaba hace un momento sobre esta revisión del TEMEC que estaba prevista para el año 2026, pero se prevé que se adelante propiamente en septiembre de este año. ¿Usted cómo ve a México, cómo ve a nuestro país para llegar a esta mesa de negociación para revisar este TEMEC ante, por supuesto, estas amenazas constantes de Donald Trump? Sí, pues yo creo que podemos decir, podemos enunciar que desde el momento en el cual empezó el Día de la Liberación y bueno, todas las amenazas que desde enero empezamos a observar, desde ese momento ya estaba ya todo el proceso de renegociación del TEMEC en este caso, es decir, no oficial todavía, pero ya sabiendo pues de lo que estamos viendo es cirugía mayor, es decir, no nada más va a ser un asunto de niveles, sino de entendimiento, porque Estados Unidos está haciendo la reestructuración comercial y productiva global, ¿no? Entonces, ahí podemos distinguir dos elementos. De alguna otra manera, Estados Unidos está utilizando este asunto de los aranceles, porque de alguna otra manera, Estados Unidos se convirtió en un consumidor del mundo. Es decir, no produce lo que consume, entonces es natural que tenga este desbalance en su relación con los demás países, y lo que está haciendo es poniendo un impuesto general al estilo feudal a todos aquellos que utilicen su mercado, ¿no? Entonces ya está en niveles que incluso ya podríamos decir postcapitalistas, en el sentido de que ya no tiene el sentido productivo clásico. Entonces, esto para decir lo siguiente: los países que como México han estado volteando ya al proceso de reindustrialización son los que tendrán una fuerza relativa. Es decir, no hay nada, y China nos lo está demostrando, no se trata simplemente de la pericia diplomática, ¿no? O accidentes, ¿no?, geográficos, sino de que los países que tienen un núcleo industrial fuerte tienen una fuerza relativa con respecto a los Estados Unidos. Entonces México, a la hora de que hace el giro en 2018 hacia la recuperación del mercado interno y vía industrialización social, pues ya llevamos de ventaja algunos años, 7 años, ¿no?, en este proceso de ir fortaleciendo. Entonces no es lo mismo aquella vieja negociación del Telecán en los 90s. México es mucho más fuerte en este momento, entonces ahí vamos a encontrar otras visiones, ¿no?, otras posibilidades, ¿no? Doctor Óscar Rojas, ¿qué tanto le está funcionando a Donald Trump esta idea de reindustrializarse a través de la imposición de aranceles y conseguir reducir su déficit? ¿Está funcionando para Estados Unidos esta política de Trump? No, no está funcionando. De hecho, todo va en el sentido simplemente de ir profundizando sus problemas estructurales que tienen, tanto de deuda como de cuestiones fiscales. Hay una crisis política interna. Es decir, hay todas las condicionantes donde trata de hacerlo aceleradamente,
quiere hacer regresar a las empresas a su territorio, pero el problema es de que las empresas necesitan también redes productivas de cierta calidad y esa no está existiendo en Estados Unidos y eso tarda tiempo volverlo a hilar, ¿no? Estados Unidos tiene su proceso de desindustrialización desde los 70s, entonces, bueno, en suma, la respuesta corta es que no hay elementos que nos digan de que este proceso de hiperproteccionismo esté secundando un proceso de reindustrialización, más bien está con esta óptica totalmente financierista y feudal de tasar y tratar de tomar ventaja de esta manera, al estilo incluso precapitalista, ¿no? Y doctora Leticia Calderón, ¿usted cómo ve? ¿Habrá todavía TEMEC para rato o vamos a conocer otro tratado diferente al que hemos visto en estos últimos años, doctora Leticia Calderón? Pues yo les diría que el Tratado de Libre Comercio está muerto. Y está muerto en el sentido de lo que tuvimos hasta ahora. Seguramente habrá renegociaciones, tendremos algún acuerdo, es obligado que México tenga un tipo de formalidad en el intercambio comercial y bueno, ¿no? Cómo se dan todas esas cadenas. Pues la realidad es que la idea original, lo que sustentó al intercambio, digamos la complementariedad, se acabó en el sentido de, pues justamente generar una economía trilateral, porque no se nos olvide que aquí está incluido Canadá, que en realidad está teniendo una circunstancia mucho más dura con Estados Unidos y que podría ser uno de los actores de este tratado, que se retire para negociar por un lado, para negociar bilateralmente o incluso buscar una negociación con México directamente, otra con Estados Unidos, y aún cuando hicieran algo trilateral, en términos muy diferentes a los que se pensaron, porque insisto, aquí, digamos, la economía y todo el tema que tiene que ver con la dinámica de los mercados, a veces la vemos en términos muy técnicos, pero atrás de eso estamos los seres humanos. Entonces, si no hay lealtad, no hay credibilidad, no hay respeto a la decisión que se tomó, al trato que se hizo, o sea, Estados Unidos ha pateado sistemáticamente estos meses los acuerdos que el Tratado de Libre Comercio incluye, en el sentido de que no puede aumentar cierto tipo de cosas o amenazar en tanto está vigente el tratado, y lo han hecho. Entonces, se cae, y por eso insisto, el tratado como lo conocimos, eso ya no existe desde el viernes pasado. Estamos en un nuevo escenario en el que se harán formalidades, pero esto estamos frente a un fin de una época, así, literal. Claro. Doctor Oscar Rojas, también vemos la amenaza de los aranceles que tienen repercusiones en otros ámbitos. Se reporta ya la caída del envío de remesas a México. En junio, de acuerdo con datos del Banco de México, se reportó una caída de más de 16%. A lo mejor tiene que ver también con la política anti-inmigrante que tiene Donald Trump muy exacerbada en algunas regiones de California. ¿Cómo es la perspectiva económica con este tipo de acciones, este daño para la economía de este ingreso que teníamos contemplado de las remesas? Sí, bueno, pues las remesas, por supuesto, es un recurso muy importante, ¿no? Justo ahorita que acaba de salir la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingreso de los Hogares, coloca, ¿no? Que junto con por supuesto, los programas sociales y las remesas constituyen el 17% del ingreso de las personas. Entonces, sin duda hay una afectación ahí, pero lo que yo diría es de que no podríamos entrar en pánico, porque pues justo lo que estamos viendo es que en esta reorganización, y ahorita lo que comentaba la doctora, hay un elemento de incertidumbre generalizado, pues obviamente que es como, por ejemplo, ahorita también, ¿no? Que se señalaba, la pandemia fue una ralentización de toda la economía por motivos del virus, y ahora tenemos una ralentización, pero ahora por motivos de la caída de la hegemonía estadounidense. Entonces, sí vamos a ver elementos que se están retrayendo, porque efectivamente si no hay certidumbre, pues no se puede hacer planificación a mediano y largo plazo. Entonces hay una espera natural con todo esto, pero saber que no es lo mismo una ralentización que un desplome o una crisis al estilo del 2008, es decir, más bien es una reorganización estabilizada, porque por ejemplo, pues México en nuestro caso tenemos una estabilidad macroeconómica muy robusta, ¿no? Entonces, esos son elementos que hay que ir considerando, es decir, estamos en un ámbito todavía de bajo crecimiento, pero que precisamente, pues, ¿no? La política, continuar con la política industrial es el elemento que nos va a llevar hacia prender el motor del mercado interno y depender menos de otros ingresos que hasta ahora nos han ayudado mucho, por supuesto, pero que es hora de diversificar, ¿no? Sí, doctora Leticia Calderón, en este sentido también, pues vemos ya estos efectos que tiene esta política
arancelaria de Donald Trump y también esta política migrante que ha provocado este descenso en el envío de remesas. ¿Qué tendría que hacer México? Pues todavía nos esperan todavía más de 3 años del gobierno de Trump. ¿Qué tendría que hacer México en estos momentos para revertir un poco, lo que sea esta amenaza de Donald Trump? Doctora Leticia. Fíjate que yo oigo lo del Plan México y me parece que es acertado, digamos, invertir y lo que se ha hecho en el mercado interno, en la generación de riqueza interna para esa población, pero yo creo que es muy importante acelerar ese plan y publicitarlo, porque no nos están haciendo partícipes a la dimensión de lo que se requiere en este momento. Es decir, hay otros países donde los mismos mandatarios de primer nivel están llamando a su población a cerrar filas y consumir lo local, a producir lo local. Y entonces yo creo que eso sí puede tener un impacto mucho más que potencie, digamos, una cadena interna en la parte del consumo. La otra que es muy importante es que no se nos olvide no solamente que pueden y están bajando el envío de remesas, y también hay otras circunstancias que tendríamos que tomar para ese tema, pero una es el retorno de nuestros connacionales, que en su momento, tú hablabas de 3 años, o no, podrían ser 3 meses, pero a un plazo mayor, puede llegar a un millón o varios millones de mexicanos que retornaran al país. Y eso implica, digamos, hacer que esa fuerza de trabajo se integre al mercado laboral también, porque si no, tienes una circunstancia también dependiente. Realmente México enfrenta un desafío enorme por el lado que le vea, producto de esta relación en la cual pues México apostó de una manera total, se entregó a Estados Unidos, ahora sí que nos entregamos al imperio y el imperio nos está dando una patada en la cara. Y frente a eso, lo que implica ahora es levantarse y sacar pecho y salir adelante, porque la economía que se planteó con el neoliberalismo lo que hizo es esto, poner a México en un 85% de intercambio con un solo país y bajarle a toda la producción y al consumo interno. Hoy toca revertir eso que está haciendo, mira, nos tocó en buen momento, ya con digamos, empezando a caminar esa ruta, pero desafortunadamente todavía no consolidada, y yo sí creo que lo que tendría que haber desde una llamada así potente es a ese plan fortalecido. Plan México ya hoy, pero para todos, no solo para los industriales, sino también como acompañamiento hasta simbólico, porque algo que no pasa en Estados Unidos, y déjame cerrar con esta idea, es que como la población estadounidense no acompaña este discurso de la fortaleza de Estados Unidos, pues sí, los seguidores de Trump, que además van bajando de poco a poco, entonces no están dispuestos a hacer ningún sacrificio, y ningún sacrificio es ni siquiera dejar de comprar alguito, ¿no? O sea, no, ellos van a pagar más, no importa lo que sea, van a ir pagando más. Pero aquí lo que importa es nosotros qué vamos a hacer. Y yo creo que sí puede llamarse a si no sacrificio, a un acto de solidaridad, y en ese sentido se esperaría para mí eso del llamado desde la propia autoridad. Claro. Doctor Oscar Rojas coincide con la maestra Leticia Calderón Chelius respecto de esta idea de desandar esta integración tan absoluta que tenemos con Estados Unidos. ¿Habrá tiempo para fortalecer este mercado interno y buscar, pues, comerciar con otras latitudes? Sí, no, totalmente. Coincido con el espíritu de lo que está señalando la doctora. Este llamado, yo agregaría este acto de conciencia, pues, ¿no? Colectivo, de que estamos en un momento en el cual hubo decisiones. Ahorita quizá yo lo que haría el contraste es de que nosotros no fuimos los que nos entregamos, fue una élite en particular, ¿no? Que es precisamente ahora la que con el movimiento de la 4T se está revirtiendo, pero que sin duda, ¿no? O sea, es una muy mala idea depender, ¿no? Simplemente de tu sector externo y en un solo mercado, es una locura. Por supuesto que la diversificación es importante. De hecho, en toda esta crisis, pues ya vimos acercamientos interesantes que no habíamos visto con Brasil, por ejemplo, ¿no? Es decir, ahí ya ese es fue un movimiento interesante, y por supuesto que ahora la diversificación es de lo más necesario. Entonces ya ahí tenemos un contenido nuevo. Coincido también con ampliar, por así decirlo, el Plan México para que no solo sea visto en su componente industrial, infraestructural, que en realidad sí es muy importante, por supuesto, pero creo que sí conviene recordar el espíritu de nuestra economía mixta. Es decir, que bajo el principio de prosperidad compartida, ¿no? El del primer sexenio fue por el bien de todos, primero los pobres. Acabamos de ver que el resultado es a todas luces exitoso. Ahora, en un segundo momento, la prosperidad compartida implica hacer una reingeniería del mercado interno a través de la recomposición del sector privado,
pero del sector estatal, por supuesto, dirigiendo, pero el sector social también. Es decir, tiene que haber una inclusión transversal y tenemos que pensar no solamente en infraestructura tradicional, sino también en elementos económicos distintos, otras formas de propiedad incluso, ¿no? Entonces, creo que es momento también de ir planteando de fondo, pues atrevernos, es momento para ir haciendo también un nuevo imaginario económico. Pues, ¿no? Pero creo ¿Atreverse que sí. a negociar con los BRICS también sería posible o es mucho desafío? No, yo creo que sí, la verdad, les voy a ser honesto que, por ejemplo, hace un año todo el mundo decía inmediatamente, no, no, eso es una locura, ¿no? Pero ahora precisamente con estas presiones estamos viendo esto, ¿no? Estamos viendo que los BRICS como alternativa de la multipolaridad significa que la relación económica no implica o no compromete tu estructura política. Entonces, esta soberanía es muy importante, entonces, por lo tanto, pues ahí está el futuro, ¿no? Porque necesitamos, como dice la presidenta, coordinación, ¿no? Relaciones de coordinación y Ujú. no relaciones de subordinación. Entonces, yo sí lo veo posible, es decir, creo que el sur global en general está ya transitando hacia nuevos linderos y va a haber no solamente los BRICS, me imagino, y sería la perspectiva de también construir nuevos mecanismos multilaterales, ¿no? Pues ahí está el tema sobre el aire. Esperaremos que pronto tengamos alguna respuesta firme respecto a esta relación comercial futura. Gracias, maestra Leticia Calderón Chelius, académica e investigadora del Instituto Mora, por estar con nosotros. ¿Cómo la seguimos en redes sociales? Pues a ver, desde el Instituto Mora, las actividades que realizamos y en Twitter, @LetiChelius, y un saludo a Oscar también, qué gusto compartir con él este espacio, este tiempo, y a ustedes gracias por la invitación. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Oscar Rojas Silva, también. Sus redes sociales, por favor. Sí, muchísimas gracias. Estamos en X, antes Twitter, como @banda de la Azufre, y mi página www.economistadeazufre.com, y en YouTube, Academia de la Azufre. Muchísimas gracias y un abrazo también a la doctora. Gracias a los dos. Gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta luego.